Bienvenido creativo, acompáñame a resolver la sección de historia universal del primer simulador de preparación para el examen único de certificación al bachillerato de SECTEI. Bueno, antes que otra cosa, yo siempre me peleo mucho con esto de historia universal. En realidad es historia europea, ¿no? Abordamos mucho la historia de Europa, poquito historia asiática, casi nada de historia africana y, por ejemplo, historia de Oceanía, nada, ¿no? Entonces, por eso me peleo mucho con ese término. Pero bueno, ya una vez aclarado eso, nos dicen esta primera pregunta: modo de producción o régimen social, el cual consistió en el reparto de tierras a los nobles. Un modo de producción es la manera en que la sociedad se organiza para satisfacer sus necesidades, y lo ha hecho de diferentes maneras, o lo hemos hecho de diferentes maneras a lo largo de la historia. Y aquí tenemos pues estos modos de producción. Esta tablita nos dice cuál es el modo de producción, cuáles son las clases dominantes o las clases en pugna y qué rasgos tiene. En el caso de la comunidad primitiva, pues no teníamos clases. Sí pueden existir cierta clase de rangos, bueno, ciertos rangos, para no utilizar la palabra, dentro del clan, ¿no? El jefe del clan, pero no hay todavía una división de clases. Y los medios, es decir, la manera o los elementos que se emplean para satisfacer las necesidades, son de todos. Luego llegamos al esclavismo. Podemos pensar en Roma, donde el amo posee al esclavo. El esclavo es pertenencia del amo. Entonces el amo tiene la mano de obra, que es el esclavo, y además es dueño de los medios, de las herramientas que son las que van a crear la riqueza. Eso nos va a llevar después a la Edad Media, que se desarrolla, es donde se desarrolla el feudalismo, donde tenemos al señor feudal, que es el dueño de la tierra, y luego tenemos a los siervos, que curiosamente ellos le van a pertenecer a la tierra. Entonces aquí la fuente de riqueza va a ser la tierra. Importante, ¿eh? Y llegamos al modo de producción actual, al menos en el que nosotros nos desarrollamos, que es el capitalista, donde tenemos dos clases sociales en pugna, que va a ser la burguesía, que son las personas que son los dueños de los medios de producción, o sea, las fábricas, las maquinarias, los autos, etcétera. Y el proletario, que son los encargados de operar esas máquinas, son los trabajadores, los obreros. Una vez que ya dijimos eso, pues ya podemos ahora sí venir acá y contestar. Fisiocracia ni al caso, ¿no? Esa no tiene nada que ver. Fascismo ni al caso. El fascismo es un totalitarismo, no tiene nada que ver. Y ya vimos que el esclavismo, en el esclavismo pues tenemos la relación amo-esclavo, que no noble, ¿ok? Y aquí nos dicen que la importancia es la tierra, lo cual ocurre en el feudalismo, que sería la respuesta correcta. Para avanzar, ahora nos piden indicar qué hecho provoca el estallido de la Primera Guerra Mundial, es decir, cuál va a ser este evento que desata la Primera Guerra Mundial. Bueno, venimos de 1800, es decir, siglo XIX, donde empezaron a crecer las tensiones entre las grandes potencias de ese momento, los países colonialistas, imperialistas, liberales, ¿okay? Liberales económicos. Esas tensiones empiezan a crecer, y solo hizo falta un pretexto. Y el pretexto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ese evento que en otro momento probablemente no hubiera tenido esa repercusión mundial. Bueno, pues por las tensiones sirve de pretexto para dar inicio a la Primera Guerra Mundial. Pues esta es la respuesta correcta. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, porque pues mucha gente suele confundir esto, para la Segunda Guerra Mundial, o la Gran Guerra, o la Guerra Madre, como le llaman los rusos, el pretexto va a ser la invasión que llevó a cabo Hitler de Polonia. De hecho, los estados europeos se tardaron mucho en contestar a esta invasión, pues porque tenían en mente la Primera Guerra Mundial, ¿no? Apenas había ocurrido la Primera Guerra Mundial, y entonces por esa razón tardaron en reaccionar. Pero estos son los dos primeros motivos. La Primera Guerra Mundial, el pretexto va a ser el asesinato del archiduque Francisco, y en la Segunda Guerra Mundial la razón va a ser la invasión de Polonia.
Podemos abordar ahora sí esta pregunta. Mira, ya aquí ya tenemos la respuesta, pero vamos a ver. Forma de gobierno de corte militar. Muy importante esto, ¿no? Corte militar en la que el gobierno tiene todo el control del Estado bajo el apoyo del partido único. No puede ser el absolutismo, porque el absolutismo, el poder recae en una persona. Una persona es la que tiene todo el poder, todo el control, generalmente el rey, y esto pues va a ocurrir en la Edad Media sobre todo. Luego tenemos el centralismo. El centralismo tampoco puede ser, porque esto no es otra cosa que el gobierno, es decir, todas las dependencias de gobierno, se encuentren concentradas en la capital, sobre todo en la capital, ¿no? Entonces no es eso. El federalismo no es otra cosa que varios estados se reúnen para crear un país. Es el caso de México. México es la reunión de varios estados, o sea, no sé, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, etcétera. Todos estos se reúnen en una federación y comparten todos una manera de gobierno, compartimos todos una constitución. Entonces por eso esa no es. Ya por descontado ya sabemos que es el totalitarismo, que se dieron después de la Primera Guerra Mundial y que tienen un papel muy predominante en la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Alemania pues tenemos a Hitler, el partido nazi, y va a ser el nazismo. En Italia vamos a tener a Benito Mussolini con el fascismo. En Japón vamos a tener a Hirohito con el militarismo. Luego también tenemos a Franco en España, pero que no participa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estos son los totalitarismos. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta, que nos dicen: nació en 1945, encabezada por Egipto, se integró con la representación con los estados de Siria, Líbano, Arabia, Jordania, Irak y Yemen. Característica de estos estados es que la mayoría van a ser de corte árabe. Se encuentran ellos en Asia. Tenemos algunos que también están localizados en África. Mira, esta es la clave. Estos países pues también van a compartir religión, ser musulmanes. Por tanto podemos descartar tratados de Tlatelolco. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Atañe a México, entonces no ni al caso. Es evidente que entonces estamos refiriéndonos a la Liga Árabe. Ahorita lo vamos a ver. La Liga de las Naciones también va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, pero no solo va a aglutinar a los estados árabes, va a intentar integrar pues, a la mayor cantidad de países posibles del mundo. Por eso no es, y pues está ni al caso, ¿no? De hecho, mira, con esta imagen ya podemos ejemplificarlo. Mira, aquí está la Liga Árabe, y aquí nos dicen encabezada por Egipto, ¿no? Que es de los estados fundadores. Aquí tenemos, son los primeros estados en unirse a la Liga Árabe, y después vamos a tener otros estados que, como vemos, se encuentran en África. Característica, mira, todos estos de aquí son asiáticos y estos son estados africanos. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Pues mira, es bien sencillo. Guerra Fría porque jamás hubo una confrontación de frente. Jamás ocurrió. Esa confrontación se va a dar entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Y hoy en día tenemos Rusia, ya no es la Unión Soviética. Y a mí todavía en la escuela, en la secundaria me tocó aprenderme las capitales. No es cierto, la capital de URSS, nada más, Moscú. Me acuerdo mi desesperación después, porque cuando cae la URSS se fracciona en diferentes países, y eso significaba aprenderse más capitales. Pequeña anécdota. Eso es lo que representa la Guerra Fría, que no va a haber un enfrentamiento de frente. Aquí nos dice que es un enfrentamiento sobre todo ideológico. Guerra Fría porque fue en el Polo Norte. Esa es una burla, ¿no? Está ni al caso.
También aquí utilizaron bombas de hielo, ahí se están burlando, ¿no? Creo que estas respuestas todas estas son una burla. Porque no se van a agredir con armas de fuego. No sé, sí, o sea, las agresiones no son frontales. No se dispararon, o sea, no se dispararon con armas. Lo hicieron a través de otros métodos. Sobre todo, estas novelas de Ian Fleming, las de James Bond, están inspiradas en la Guerra Fría. Esta cuestión de los espías, etcétera. Esta, que ya sería la última pregunta de esta sección, nos dice: el muro D va a caer en 1989 y posteriormente se unifican dos repúblicas. Ya con esto está la respuesta. Alemanas. De nueva cuenta, ¿no? Yo todavía en la escuela me aprendí dos capitales. Las dos capitales de Alemania, Berlín y Bonn. En 1989 cae el muro de Berlín. Esto permite que se unifiquen las dos Alemanias. Se unifica tal cual lo conocemos hoy día, ¿no? Y pues la caída del muro de Berlín va a anticipar la caída de la Unión Soviética. Mira, de este modo pues ya pudimos contestar estas secciones, ya la historia universal, historia de México. Como siempre, antes de despedirme, invítate para que visites el canal y lo explores, porque seguro que te vas a encontrar con algo que te va a resultar interesante.